Bienvenidos a Arte en el Tiempo. Hoy viajaremos hacia una de las obras más enigmáticas, complejas y fascinantes de toda la historia del arte, el retablo de la adoración del Cordero Místico, también conocido como el altar de Gante. Pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck en el siglo XV, este gigantesco políptico no es solo una obra maestra del arte flamenco, es un universo simbólico. Un libro hecho pintura donde cada color, cada gesto y cada figura revela secretos teológicos, misterios medievales y una técnica tan perfecta que aún hoy desafía a los expertos. Acompáñame a descubrir por qué este retablo fue considerado casi milagroso, por qué ha sido robado, mutilado y resguardado en múltiples ocasiones, y cómo su extraordinario realismo cambió para siempre la historia de la pintura occidental. Este viaje te mostrará detalles ocultos, historias sorprendentes y significados que quizás nunca imaginaste. Comencemos. En 2020, salió a la luz la restauración de una de las obras maestras más importantes del arte occidental. Y la reacción fue inmediata. El rostro recién revelado parecía una mezcla entre un dibujo animado y una mirada inquietante que nadie esperaba encontrar en una pintura del siglo XV. Se volvió viral en cuestión de horas. Y no se trataba de cualquier pintura. Estamos hablando del retablo de Gante, una obra sagrada que había sobrevivido a guerras, robos y siglos de historia hasta que llegó una restauración que, para muchos, lo arruinó todo. Pero, ¿y si te dijera que la parte que a todos les pareció tan inquietante era en realidad lo que el artista pintó originalmente? En este video, vamos a descubrir lo que realmente sucedió. Cómo una restauración bien intencionada se convirtió en una de las mayores controversias del mundo del arte. Y lo más importante, que nos dice esto sobre cómo vemos las obras del pasado. Porque tal vez el problema no fue la restauración, sino lo que esperábamos ver. Para empezar, tenemos que entender el cuadro del que estamos hablando. Esta obra maestra es tan grande que parece un altar en sí misma. Compuesta por 12 paneles que se abren como un libro sagrado, cada parte está repleta de pequeños detalles, figuras radiantes, paisajes imposibles y simbolismo por todas partes. Se trata del retablo de Gante. Se terminó en 1432 y se considera una de las primeras grandes obras del Renacimiento del Norte. Fue pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck. Aunque, para ser justos, la mayor parte del mérito recae en Jan. Probablemente, Hubert diseñó la estructura general y Jan la perfeccionó. Y sí, se trata de la misma familia Van Eyck que revolucionó la pintura al óleo. Antes de ellos, todos los artistas trabajaban principalmente con témpera o fresco. Después de ellos, todo cambió. Hoy en día, esta obra de arte permanece en el lugar donde fue concebida originalmente, la Catedral de San Bartolomé, en la ciudad belga de Gante. No en un museo bajo un cristal blindado, sino en una iglesia activa donde sigue teniendo un significado espiritual. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, la técnica. Van Eyck logró un nivel de detalle que simplemente no se había visto antes. Tejidos, reflejos metálicos, piel humana. Todo parecía real. Tan real, de hecho, que durante siglos la gente creyó que debía de haber utilizado algún tipo de truco óptico. En segundo lugar, el uso de la luz y el color en una época en la que la pintura era todavía mayoritariamente simbólica en lugar de naturalista. Pintó cómo la luz rebotaba en las superficies. Los rayos de sol que se filtraban por una ventana, el brillo de las armaduras, la humedad del paisaje. Cosas que otros aún no habían descubierto cómo representar. Y en tercer lugar, su composición teológica. El retablo no solo es visualmente impresionante, sino que tiene un profundo significado. Cada panel cuenta una parte de una historia más amplia. La redención de la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Representado por el místico Cordero. Todo en esta obra está diseñado para conmoverte, seas creyente o no. Así que cuando decimos que una restauración ha afectado a este cuadro, no estamos hablando de cualquier obra de arte. Estamos hablando de una de las piezas más influyentes del arte occidental, literalmente una piedra angular de la pintura moderna. Y ahora adentrémonos en el cuadro en sí, porque el retablo de Gante no es solo una imagen. Son dos experiencias completamente diferentes. Una cuando está cerrado y otra cuando está abierto. Y les prometo que el contraste es sorprendente. Cuando está cerrado, vemos 4 figuras en la parte superior, 2 profetas del Antiguo Testamento, Zacarías y Miqueas, y 2 sibilas, mujeres paganas que, según la tradición, también predijeron la llegada de Cristo. Sabemos quiénes son porque sus nombres están tallados en el borde inferior de cada panel.
Justo debajo de ellos, a lo largo de 4 paneles, se encuentra la Anunciación. A un lado, el Arcángel Gabriel. Al otro, la Virgen María con una paloma blanca sobre ella, que representa al Espíritu Santo. Están dentro de una casa flamenca con muebles de madera, telas, un cuadro, detalles que parecen sacados de la vida real. La escena está llena de simbolismo. La habitación cerrada, el libro abierto, la atmósfera tranquila. Pero eso merece un video completo por sí solo. En el registro inferior, encontramos a los donantes que encargaron la obra, Husbide y su esposa, Elizabeth Porlot. Están arrodillados en oración, y junto a ellos están sus santos patronos, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Estos santos están pintados en grisalla, en un estilo que imita el mármol esculpido, como si estuvieran custodiando el umbral de algo mucho más grande. Porque cuando se abre el retablo, todo cambia. La escena se transforma en una luminosa visión cósmica, repleta de detalles. En el nivel superior interior, en el centro, se encuentra una majestuosa figura, Dios Padre o Cristo en majestad, según la interpretación. Entronizado, con una triple corona y vestiduras papales. A su izquierda está la Virgen María, a su derecha, Juan Bautista. Juntos forman lo que se conoce como una deesis, una imagen tradicional en la que Cristo actúa como juez, flanqueado por intercesores que abogan por la humanidad. A ambos lados hay coros de ángeles. Algunos cantan, otros tocan instrumentos musicales como laúdes y órganos. Pero no están ahí como decoración. Estos ángeles forman un concierto divino, representado con tal precisión que casi parece tridimensional. En los extremos de esta fila superior, vemos a Adán y Eva completamente desnudos, cada uno en su propio panel. Están retratados con un realismo físico tan crudo que es difícil olvidar que esta pintura estuvo colgada en una iglesia. Son un recordatorio constante del pecado original y de la razón por la que necesitamos la redención. Y esa redención tiene lugar justo debajo. En el centro del registro inferior se encuentra la escena más importante del retablo, la adoración del Cordero Místico. En el corazón del paisaje, un cordero blanco se encuentra sobre un altar. La sangre fluye de su pecho hacia un cáliz dorado. Sobre él se cierne una paloma, el Espíritu Santo. Y la luz que irradia este momento convierte toda la escena en una misa cósmica. No es un sacrificio doloroso, es un acto de gloria que rodea al Cordero. Los peregrinos llegan de todas partes. Hay mártires con palmas, vírgenes, profetas, apóstoles, papas, ermitaños, caballeros, incluso figuras paganas como filósofos y jueces, que representan a los justos del mundo no cristiano. Es como si toda la humanidad, pasada, presente y futura, se hubiera reunido para presenciar este acontecimiento. Al fondo, una ciudad radiante brilla entre verdes colinas. Es la Nueva Jerusalén, símbolo del paraíso. Delante de ella, una fuente derrama agua clara. Y sobre ella están inscritas las palabras In hac est fons aquae vitae. Esta es la fuente del agua viva. Cada rincón del retablo tiene algo que decir. No hay ningún personaje colocado allí por casualidad. Todo tiene un propósito, un mensaje, un significado. Y en el centro de todo, ese cordero, vivo, mirándote directamente. Y ese fue precisamente el núcleo de la controversia sobre la restauración que estamos a punto de discutir. En 2020, el mundo volvió a fijar su mirada en el retablo de Gante. No por una nueva exposición o un robo, como había ocurrido anteriormente, sino por una restauración. Una restauración que prometía devolver la obra a su estado original. Concebido originalmente por los hermanos Ganak en el siglo XV, el proyecto fue dirigido por el Instituto Real del Patrimonio Cultural de Bélgica. Se trataba de una intervención extremadamente delicada, no solo porque la pintura es enorme, con más de 20 paneles, sino porque estaba cubierta por siglos de barniz, repintes y retoques. El objetivo era claro. Revelar la versión original para mostrar lo que Ganak pintó realmente, no lo que los artistas posteriores añadieron en sus intentos de corregir o proteger la obra. Para ello, utilizaron la mejor tecnología moderna disponible. Rayos X, luz infrarroja, escáneres multiespectrales y una limpieza química extremadamente precisa. Se documentó cada capa, se comparó cada línea con los registros históricos y se utilizaron imágenes de alta resolución. ¿Y qué encontraron? Una verdadera capa oculta. Literalmente. Descubrieron que varias partes del cuadro habían sido repintadas durante los siglos XVI y XVII. Algunos de estos cambios eran pequeños retoques estéticos. Otros eran reinterpretaciones completas. Entre ellos, el más significativo, el rostro del Cordero.
Ese rostro, visto y aceptado por generaciones, no era el original. Cubría otro rostro, pintado por el propio Danak. Y ese original provocaría una de las reacciones más intensas que ha visto el mundo del arte en décadas. Durante siglos, el cordero central de la escena tenía una expresión serena. Su mirada estaba ligeramente desviada. Tenía un aspecto tranquilo y simbólico, tal y como cabría esperar en una pintura religiosa. Pero cuando los restauradores retiraron las capas superiores, apareció otro rostro. Este tenía ojos grandes y redondos, casi humanos, con las pupilas muy abiertas, que miraban directamente al espectador. El hocico era más corto. Las orejas estaban en una posición diferente. La expresión era mucho más frontal, casi inquietante. Y las redes sociales no tardaron en reaccionar. La imagen se volvió viral. Algunos la compararon con el infame Exomo de Borja. Otros la apodaron el Cordero Humanoide. Hubo bromas, indignación, pero sobre todo, confusión. ¿Cómo pudieron darle un rostro tan extraño a una figura tan sagrada? Pero aquí está el giro. Ese nuevo rostro no era nuevo en absoluto. Era el rostro original, pintado por Jan Danak en 1432, cubierto aproximadamente un siglo después. En algún momento del siglo XVI, alguien, probablemente con la intención de proteger o ajustar la imagen, repintó el rostro del cordero, alterándolo por completo. De hecho, si se observa detenidamente la versión anterior a la restauración, se puede ver que el cordero parecía tener 4 orejas. 2 del retoque y 2 de la capa original que coincidían perfectamente con el rostro oculto de Danak. Así que lo que hicieron los restauradores no fue inventar nada. Revelaron lo que siempre había estado ahí. Y eso lo cambia todo, porque nos obliga a preguntarnos, ¿queremos ver el arte tal y como fue creado originalmente, aunque nos resulte incómodo? ¿O preferimos la versión suavizada y alterada a la que nos hemos acostumbrado con el tiempo? Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y del color, explorando los secretos del retablo de la adoración del Cordero Místico. Una obra que no solo revolucionó el arte flamenco, sino que ha sobrevivido guerras, robos, incendios, traslados, y que hoy, gracias a un meticuloso proceso de restauración, vuelve a brillar con la luz y la intención original de los hermanos Danak. La restauración reveló detalles que durante siglos estuvieron ocultos bajo barnices oscuros. Colores más vivos, símbolos más precisos, rostros increíblemente expresivos y una precisión técnica que solo un genio podía lograr. Si algo nos enseña el altar de Gante, es que el arte siempre renace. Si este video te gustó, te invito a suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y escribir en los comentarios qué obra te gustaría que analizáramos después. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este contenido siga creciendo y llegue a más personas que aman la historia del arte. Nos vemos en el próximo episodio de Arte en el Tiempo. Hasta entonces, sigamos descubriendo juntos la belleza que el pasado nos dejó.